Desde lo acontecido el día domingo, si bien es cierto que ya estaba más o menos trazado en el transcurso de la campaña que iba a suceder, me refiero en lo personal, en lo otro a lo mejor hubieron matices, pero en lo personal eso fue creciendo y afortunadamente lo vivimos de debida forma. Yo creo que eso hay que agradecerlo. Estas cosas no suceden, estos eventos no suceden si no es por el enorme y generoso corazón de los lojanos. A mí me parece que subyace a esa razón al momento de votar una enorme emoción que tiene que ver mucho con lo que a lo mejor en uno u otro espacio hemos podido ir haciendo en el camino de la vida, y a la población le pareció que, a más del enorme reconocimiento y del honor que significó para mí el ser nominado, el que se me confiera este segundo y todavía mucho más alto honor de que un grupo poblacional tan importante haga que en las papeletas se refleje mi nombre y termine entre los designados como asambleístas. Yo se lo agradezco muchísimo a la ciudadanía, enormemente por este gesto generoso que han tenido conmigo, el movimiento también entiendo que lo reconoce, pues, y a ustedes los medios por el importante apoyo que permitió que esto suceda. Sin los medios pues es prácticamente imposible llegar a tanta gente y que pueda orientarse, educarse, conocer. Yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida, se la agradezco por eso, en este espacio quería aprovechar. Y el segundo elemento, como bien usted lo señala, que entiendo debe ser ya de preocupación nacional respecto a que las tendencias pues, tuvieron dos resultados, eso están visiblemente ahí. Yo de la parte nuestra lo que le puedo comentar, pues yo no soy el vocero oficial del movimiento, pero existen ya desde el mismo día, entiendo, conversaciones, reuniones en función de identificar pues las reales posibilidades de aquí en lo posterior, es decir, cuántos mismos terminaron siendo electos como asambleístas. Ya sabemos que lo que llamarían las bancadas están básicamente constituidas y eso de alguna manera permite ver... ¿Cuánto es el número? ¿30 está bien? Yo hasta ayer supe que eran 27, nada más, ¿no? Entiendo que a lo mejor hay algún número ya en firme, pero eso era lo que estaba... hasta hace pocas horas del día de ayer. Yo entiendo que a lo mejor hubo alguna novedad en función de cerrar el total de los asambleístas, pero termina siendo un número absolutamente significativo, muy importante. Pero solo aclarar, perdóneme querido doctor, solo aclarar, no es definitivo ese número, porque por ejemplo he visto proyecciones de 30, por eso le decía, sí. O sea, puede ser 29, puede ser 28, ¿no? Pero, o sea, puede subir, pero bajar obviamente sí, no, sí, ¿no? A eso me refería yo, que el dato que yo tenía era hasta 27, pero claro, no era el ultimato porque todavía faltaban algunos elementos que resolverse. Yo entiendo que si es que subió un poquito más, enhorabuena, mejor. Claro, estuve viendo una proyección incluso que hablaba de 14 los socialcristianos y 28, en primera instancia revisé eso, 28, o sea, le dobla en asambleístas el movimiento de Fernando Villavicencio. Es un grupo importante cuantitativa y cualitativamente hablando, era una fuerza que no estaba determinada así en el escenario anterior, así que nos tiene complacidos porque entendemos que se puede opinar en función de que hay un significativo respaldo ya dentro de la asamblea. Esperemos que esto se concrete ya en números totales y podamos decir exactamente cuántos pertenecen a cada grupo, y con eso yo creo que también permitiría de alguna manera el conversar ya en función de las potencialidades de cada uno, ¿no? Claro, y ahora ¿qué se viene? Porque tampoco no sé si van a liderar apoyo, respaldo político así de frente a la candidatura del señor Noboa, porque ya vemos en Loja, porque ya se han anotado algunos, ¿no? Hay ex asambleístas, ya está, me parece que está también un ex gobernador ya apoyando, liderando movimientos para apoyar esas candidaturas. Yo no sé, pues la militancia, la votación de Fernando Villavicencio, de ustedes que fueron favorecidos, es una militancia muy compacta, muy selecta también, ¿no? O sea, no sé si usted la puede interpretar, es decir, esta no es una militancia partidista, ¿no? Creo que ahí quedó un poco más claro, pero permítanos superar esta llamada. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, buenos días, doctor Humberto. Buenos días. Bueno, felicitarlo por la designación.
Creo que se lo merecía el doctor Humberto, mi ex dirigente estudiantil, universitario, secundario, gremial también. En todo caso, siempre ha sido un hombre luchador popular. Le pregunto, doctor Humberto, ¿cuál va a ser su actitud en la Asamblea y ahora en esta segunda vuelta, cuando prácticamente Movimiento País y ahora la Revolución Ciudadana, que son lo mismo, están en la segunda vuelta? Porque usted sabe que don Joven Novoa está auspiciado por la lista 35 de Lenín Moreno y la lista 4 de la ex ministra Roma, famosa por algunas cosas que el pueblo lo sabe. ¿Cuál va a ser su decisión en ese sentido? Porque como que la encrucijada está compleja para todo el pueblo, porque el anticorreísmo, que siempre ha estado presente, y ahora con don Novoa, que también es parte de lo mismo de Correa. Bueno, muy bien, un laberinto de preguntas ahí, Diana. No sé si usted avanza a contestar eso, doctor, si no avanzamos sin ningún inconveniente, porque no se formalizó ninguna pregunta, no se concretó nada ahí. No, eran preguntas, comentarios, y no hubo la pregunta, pero si usted deseara, por eso vamos a bloquear un poco las llamadas para más adelante ordenar si hay alguien que pueda formular una pregunta. Y de hecho le habíamos planteado de que no es fácil, pues seguramente dirigir esto, ¿no? Sí, yo entiendo, bueno, respeto a la opinión de quien tuvo la bondad de decirlo, y claro, ahí se ciernen algunas dudas respecto a los escenarios posibles. Yo entiendo que lo que está claramente establecido, y a lo que usted también hacía referencia hace un momentito, doctor Freddy, era que la característica del grupo de Construye, pues es en realidad que el escenario de compartir o de acercarse a esta tendencia que más bien fue la que marcó nuestra accionar, es decir, cerrar la puerta, que el pasado se vuelva presente, eso está marcado. O sea, ahí no hay discusión alguna, yo creo que eso nos define, y ya lo que venga de aquí en lo sucesivo tiene que ver más bien con el escenario de las propuestas, de qué es lo que van a hacer las personas que están en la recta final, y entiendo que en eso pues habrá que ser muy acuciosos, porque como bien señalábamos en el tiempo de la campaña, no hay tiempo para hacer otra campaña. Es decir, la pretensión de quien esté ahí tratando de llegar al 2025 no es la meta, tiene que al día siguiente empezar a ser ejecutivo en función de lo que la gente requiere. Entonces, en la propuesta y en la acción de lo que se avecina, yo creo que va a ser la diferencia, porque es lo que todos queremos. El tiempo está en contra. 570 días puede ser corto, pero puede ser muy largo también. Entonces, a mí me parece que 570 días para gobernar. Así es, para gobernar, no para campaña electoral del próximo periodo. Para la campaña electoral tenemos menos de 2 meses. Así es, entonces yo creo que hasta la segunda vuelta. Las definiciones tienen que ser prácticamente inmediatas. La gente todos no esperamos en realidad que se dilate el tiempo, porque no existe. La seguridad que la gente quiere, la quiere mañana. El tema de que en realidad la salud tiene problemas, lo quiere pasado mañana. Entonces no hay tiempo para dilatarlo en función de a lo mejor alguna perspectiva para mucho tiempo. Tiene que ser una propuesta y una acción casi inmediata, entiendo yo, y eso es lo que le motivará a todos en el país. Claro, pero le preguntaba si ustedes han mantenido ya alguna reunión o alguna convocatoria se ha hecho para ponerse de acuerdo, qué decisiones se van a tomar, cuál va a ser el camino. Por suerte, como usted decía, todos los asambleístas son gente muy preparada, ¿no? Muy preparada, otro nivel de formación. Creo que usted marca la diferencia, porque nosotros hablábamos de los candidatos que llegan por arrastre sin méritos. Entonces hay candidatos que llegan por arrastre y con mérito, y otros que llegan pues completamente solos, oxanañándose, pero llegan. Pero el asunto es que ¿qué va a pasar? No sé si ya hubo la convocatoria, doctor. Sí, dos temitas, si usted me permite hacer también una precisión respecto al tema de la votación. Me parece que es justo hacerlo. Yo en realidad aprecio en altísimo grado la capacidad de decidir de la gente. No creo en realidad en esta... algo sé de estadística, yo pues, me dedico a hacer investigación, así que los números no son ajenos, yo los entiendo e interpreto lo que dicen.
detrás de ellos. Yo le podría mostrar este momento solamente en teléfono que existen el 2% de los que tuvieron la bondad de votar por esta propuesta, su comentario y su papeleta. No se la he pedido yo, tuvieron la bondad de mandarme fotos y con un comentario adjunto, en el cual el arrastre no cuenta. Dice con nombre y apellido y por qué. Así que me parece que a lo mejor meter todos en el mismo saco el tema del arrastre no es justo para quien tuvo la bondad de razonar, de reflexionar y de escoger. Me parece que eso es importante decirles, reconocer la capacidad también del ciudadano de discernir. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues decía, hay personas que se merecen y coinciden con el arrastre, sí. Otros que es clarísimo el arrastre, y otros pues que es clarísimo que llegan también sin el arrastre porque coincide. Es que el tema del arrastre es un tema, no es un tema tampoco muy especulativo, ¿no? Sino que es real. Hay, por ejemplo, 4 candidatos que llegan en primero, segundo, tercero y cuarto lugar, llegan los 4 asambleístas. Es que eso lo hemos vivido. En Loja, en esta vez también ha ocurrido casi lo mismo, ¿no? Casi un poco lo mismo, pero siempre por eso dejábamos un espacio para exactamente, decíamos, hay personas que llegan por arrastre, otros por sus propios méritos, que coinciden con el arrastre, y otros llegan solos, ¿no? Sí, me parece que es justo reconocerle al votante esa capacidad también. No, usted se lo merecía, y eso lo ha dicho todo el mundo, lo hemos dicho. Bondad de la población, generosidad de la población. Lo hemos dicho, porque eso es lo correcto, pues, doctor, también, además, que el candidato presidencial también tenga que escoger a buenos compañeros que vayan a la asamblea, buenos colaboradores, buenos legisladores. Es que eso es lo correcto, pues. No, o sea, si yo pongo a la que a mí me da la gana y ustedes, como son borregos, voten. Ese es otro punto, ese es otro problema, pues, doctor. Sí, no funciona así. Respecto a lo de las reuniones, doctor Frey, yo debo decirle que tengo la fortuna de estar en un movimiento que tiene una característica bien peculiar, y he ido viendo muchas cosas que me hacen sentir bien. Una de estas es que las reuniones no están sucediendo solamente en este momento, ellas han sucedido en el transcurso de la campaña repetidas veces sobre varios temas que han ido presentándose. Entonces hay un espíritu en realidad de conversación, de análisis desde el tiempo de la campaña, e incluso con la lista entera de candidatos a nivel nacional. Hubieron reuniones repetidas 1 o 2 veces por semana respecto a temas puntuales. Entonces no es ajeno el reunirse para estar al día de los temas ya en este movimiento. Ayer nomás hubo una, yo entiendo que en el transcurso de estos días van a haber otras, pero siempre van primero por escuchar absolutamente a todos. Eso también parece enriquecedor, es decir, no hay alguien que ordene respecto a cuál es la tendencia, este es lo que se debe hacer, es la idea. Siempre generosos en función del aporte individual, qué opinan, cómo estuvo su territorio, qué dice la gente. A mí me parece que eso es una muy buena práctica, una vigorosa práctica. Yo entiendo que tomará todavía unos días para la definición que todo el mundo espera, pero me parece que es justo también que se demore un poquito, porque no es una decisión menor, es una decisión trascendente. Entonces yo creo que a lo mejor en el transcurso de la semana, pues ya el vocero oficial del movimiento o el vocero oficial a lo mejor de la bancada, ya como corresponde, podrá decir, estas son las orientaciones que hemos asumido y se las hacemos conocer para la opinión pública. Yo creo que debe faltar poco tiempo. Claro, considerando la segunda fuerza política se constituye de hecho, ¿no? Así es un espacio muy interesante, me parece, a mí, yo creo que al Ecuador entero, porque permite tener una voz propia, un criterio, y en función de eso el permitir que ese parecer enorme de la población ecuatoriana no se vea abatido por una mayoría avasalladora, que en realidad no deja tiempo a discernir, a discrepar. Yo creo que ese espacio de poder de alguna manera aportar, opinar y decidir está garantizado gracias al sólido y numéricamente importante grupo de Construy. Claro, yo aspiro al menos que la información respecto al número ha crecido, ha crecido del número que usted hizo referencia, porque no tenemos el final, no tenemos el total. Así es. No lo tenemos, pero entiendo que ha crecido de manera significativa. Y eso es importante porque puede poner orden también. El candidato, el nuevo presidente o presidenta va a tener un poco más también de tranquilidad
para no vivir los episodios que vivió, por ejemplo, Lazo, que no es Lazo, es el Ecuador. Así es. Es que es el Ecuador, pues por eso estamos en estos gastos, en estas situaciones, en estas ajetreos que andamos, es porque hubo una asamblea sediciosa, no hay por dónde perderse, ¿no? Sí, a mí me parece que afortunadamente ese escenario ya desapareció. Nadie llegó con un bloque total capaz de decir aquí está la mayoría y se hace lo que únicamente lo que nosotros decimos. Eso ya no sucedió, es una muy buena noticia para el Ecuador. Segundo, que existe, como la democracia lo permite, pues, grupos en realidad en función de cada uno su planteamiento, pero ahí está la capacidad de quien asuma la presidencia de construir. Le va a tocar construir en función de la diversidad que tiene, pero yo creo que tiene esa posibilidad, y esa es una segunda ventaja también que este evento desafortunado nos llevó, que existe la posibilidad de levantar, de construir, de edificar de una forma diferente. Yo creo que quien llegue a la presidencia podrá hacerlo con tranquilidad, no con ese peso de que en realidad estaba contra la pared porque no tenía opción alguna. Claro, hay una sedición, porque usted va a necesitar ese apoyo para ayudar a Loja. Loja es una de las provincias más abandonadas del gobierno del presidente Lazo, en materia al menos de vialidad, ¿no? Y en los otros aspectos, por ejemplo, de salud y todo eso, ese es un tema ya de abandono en el control del gasto de los recursos, porque dinero hay, presupuesto hay, nadie controla en qué gastan, en qué despilfarran recursos. Esa es otra cosa, ¿no? Que nadie nos dice, porque nadie fiscaliza, nadie audita, doctor, nadie audita. Me parece que hay dos escenarios que en realidad también la población lo sabemos, y duele un poco el entender eso. La una es que cierto es que uno necesita política pública, necesita una norma que ampare cierta acción, pero en muchos escenarios la norma existe. Sin embargo, los administradores son pésimos porque obedecen también a una directriz de orden político, es decir, se convierte en prioridad el captar la administración pública y no que funcione eficientemente, que son dos cosas absolutamente distintas. Es decir, que me haga la reverencia a mí y que no le brinde el servicio al ciudadano. Eso tiene que cambiar. A mí me parece que esa tendencia, si es que se inclina donde debe ser, a lo justo, a lo adecuado, todos los servicios funcionarían por lo menos un poquito mejor. Porque en muchos de ellos sí esperamos que hayan insumos, materiales, productos para hacerlo. Pero en otros lo que la gente necesita es calidez, cercanía, otro tipo de actitud. Y para eso no se necesita precisamente recursos. Pero alguien tiene que respondernos por eso. Y enhorabuena que cambie el administrador, porque de alguna manera pues en este tiempo se ha convertido en este escenario penoso de utilizar la administración pública en que me dé un rédito a X o Y persona. Si esa disposición cambia y se convierte en un sistema, sea salud, educación, medio ambiente, en un sistema eficiente, con un buen administrador, que por pocos recursos que tenga sea recursivo, que brinde opciones, que se vuelva intuitivo en lo que la gente quiere, yo creo que va a ser una gran gestión, no necesariamente con muchísimos recursos, que ojalá sí existan, pero solamente con esa visión diferente y una particular forma de ser, yo creo que sería un escenario más ventajoso para todos. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Escuchaba en la mañana en Ecuavisa al director de Gente Buena, el periodista Lenin Apiara, le consultaba de la ruptura que hay ya entre gente nueva y construye. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Sí, es un tema que estaba también planteado para finalmente, ¿tiene algún grado de importancia o sigue siendo la sedición del capitán Ortega? A ver, a mí me parece que eso está, como dirían ustedes los periodistas, en desarrollo. De lo que bien señala el caballero respecto a que existe una disposición sobre cierta actitud en el grupo de Gente Buena. Yo tuve acceso ayer, yo entiendo que trascenderá de aquí a poquito, hay documentos en realidad del mismo grupo de Gente Buena que aclara ese panorama. Y yo no lo voy a precisar en detalle porque no soy el vocero, pero exactamente más bien lo que salda es ese tipo de comentarios, haciendo ver que la meta final sigue siendo la misma, que hay algún tipo de incluso de ajuste de orden operativo entre el movimiento, y yo creo que eso lo discriminarán ellos y lo harán conocer públicamente. El responsable de Gente Buena políticamente ya hizo la aclaración, es el Joel Silva. Así es. Joel Silva, él ha hecho la aclaración que este capitán Ortega, qué buen olfato que tengo yo, doctor, créame que me gano un café, nadie me lo paga. Este hombre es gente mala,
no debería haber estado ahí nunca. Qué sedicioso que es, qué subversivo, pero subvierte el orden. Eso es una desnaturalización de su formación. Es un militar subversivo, sedicioso, que hace cosas. Acuérdese usted del daño que quiso hacer desde el día que falleció Fernando, porque que tenía ambiciones personales, que quería que lo pongan a él de candidato a la presidencia, y como no lo pusieron, terminaron las elecciones, y qué ruptura, gente buena, porque en realidad somos gente mala, nos vamos de ahí. Y lástima que hacen daño, sobre todo ustedes que son más incómodos. Debe ser muy incómodo para ustedes porque ya tienen una dignidad, tienen una representación, y debe ser incómodo, doctor. Yo entendí que muchas de estas expresiones y de estas actitudes, como se lo dije a usted cuando tuvo la bondad de invitarnos acá, obedecían un poco a la pena, al impulso de esos días. En realidad la gente disparó para donde pudo, entre medio de su nostalgia y su contrariedad, tuvo expresiones un poco disonantes, pero la mayor parte yo entiendo que recuperamos todos ya un poco la tranquilidad y hemos opinado a favor de caminar juntos y de no perder la perspectiva. Sin embargo, veo que en realidad alguno que otra persona mantuvo esa actitud. Yo entiendo que es su natural forma de ser, me apena un poco, pero yo entiendo que a lo mejor en el camino de los días se entiende de que ese no es el camino adecuado. El camino adecuado, lo que el país exige es justicia, libertad, paz y democracia. Si en ese escenario estamos todos, yo creo que vamos a caminar derecho para donde debemos. Si alguien se sale de ese camino, lo está equivocando, no le va a dar réditos al Ecuador, que es lo que queremos todos. Claro, doctor. Además, bueno, en el Ecuador todo pasa. Recuerde usted cuando Lenín Moreno también ganó las elecciones, le dejaron votando ahí con la 35, se fueron, alquilaron otro partido, los otros, y hicieron, o sea, esto no es nuevo, estas actitudes personalistas, ¿no? El partido es mío, que, claro, Lenin era el presidente pero de la República y del partido, pero como eres traidor, entonces ahí te quedas, y lo abandonaron. Cosas así que se han visto, no es novedoso para nada esto, y lo importante es que ojalá que no afecte nada más, doctor, eso es todo. Sí, yo entiendo que no va a pasar, no tiene esa dimensión, no tiene ese impacto. Al contrario, lo que voy viendo es que en realidad la predisposición de querer seguir, de sumar al grupo y por lo tanto al país entero sigue estando presente. Eso nos hace estar contentos, tranquilos. Lamento pues que en realidad alguien tiene que en el camino escoger otro camino, pues suele suceder, es gente grande, exacto, sabe lo que decide su vida, pero yo entiendo que la inmensa mayoría, por no decir casi todos, estamos en el camino que la sociedad ecuatoriana quiere, ¿no? Claro, doctor, pero para la segunda vuelta ustedes también tienen que tomar partido de alguna manera. Sí. Son ya una organización política, es decir, es un cuerpo orgánico que tendrá que tomar las mejores decisiones para que contagien al resto. Porque le decía, acuérdese un rato, la mayoría de los que... El economista Borneo no es militante ni de gente buena ni de Construye. Así es. Pero votó por Fernando Villavicencio y va a votar por Noboa. Y no ha esperado que ustedes resuelvan. Ya ve, es que eso hay que tener en cuenta, sí, ¿no, doctor? A mí me parece que el movimiento y los movimientos deben sintonizarse en función pues de lo que la población dice. No puede ser una isla aparte, se convirtió en un grupo que decide arbitrariamente de espaldas a la población. No puede suceder eso. Va a suceder exactamente lo contrario, pues el común de la gente se va a pronunciar porque en realidad tiene una tendencia marcada respecto a que no puede el pasado volver a ser presente, y eso marcará, me parece, que el escenario en lo siguiente, no solamente en nosotros, sino en todos los otros grupos que entiendo que manifestaron esto de origen y de hace muchísimo tiempo atrás. Pues está clarísimo, ¿no? Sí, está clarísimo. El pasado no puede volver a ser presente. Es decir, ese pasado amenaza con ser presente, y usted cree que no debería ser así, y por eso hay que avanzar con apoyando una candidatura que yo entiendo que Fernando era amigo de ellos, de los dos candidatos, fueron compañeros, pero obviamente fustigó duramente al correísmo, y esa fue su plataforma de lucha política con la que la gente se identificó. Ahora la especulación de que si Fernando
vivía, hubiese tenido una posición más estelar, que Fernando ganaba, que Fernando llegaba a primer lugar, que Fernando llegaba en segundo lugar. Es parte de la especulación que al candidato de Fernando no estuvo en el debate. Todo eso pesa, no obstante está en tercer lugar, doctor. Sí, y pesa con pena, porque todos entendemos, e incluso en medio de las buenas noticias del día de las elecciones, siempre había en el fondo pues un poco de pena en función de que hubiese sido bonito, ¿no es cierto? Que el protagonista principal a lo mejor de esta película disfrute de esto, que nos acompañe, que se sienta orgulloso que escogió bien, que caminamos juntos, hubiese sido muy bonito, pero no sucedió. Entiendo que de donde quiera que esté, verá con complacencia también de que no fue en vano, de que el grupo sigue juntos, de que la meta no se ha cambiado una letra, y de que el país sigue esperando en este grupo humano exactamente lo que esperaba en él: coherencia, consecuencia, dignidad, integridad, valentía. Y yo creo que sigue habiendo en la mente de aquellos que tuvieron la bondad de respaldar esta propuesta, y entiendo que eso le haría sentir muy bien. Qué tremendo reto y tremenda responsabilidad que tienen, ¿no? Ustedes de no defraudar, porque fíjese lo que dice un mensaje aquí. Buenos días, dice, esperemos que el doctor Tapia no nos defraude y trabaje por el pueblo, no como uno que llegó con las justas, que ya sabemos que llega a servirse del pueblo. No sé, la mayoría llega así, pero ya le están diciendo, ¿no? Otro mensaje dice, creo que debemos unirnos para no permitir que vuelva a gobernar Correa. Ahora la lista 25 es una gran fuerza política, gracias a ese gran líder que nos dejó ese gran legado. Otro mensaje dice, buenos días, no, este ya no es para usted, ya no es para usted, pero ahí nomás va, porque no hay mucho tiempo ya para leer mensajes. Si alguien quiere participar, tenemos oportunidad justamente para esta última llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Solamente, muy buenos días, doctora Ponti, muy buenos días al doctor Humberto. Buenos días. Ahora sí podemos decir que Loja, que nuestra querida ciudad de Loja, castellana, en todo aspecto, va a estar muy bien representado por el doctor Humberto. Mis felicitaciones, continúe y que el Ecuador ahora elija muy bien. Un bonito día y muchas bendiciones. Bondad suya, muchas gracias. Pero es un reto. Es una altísima responsabilidad, primero porque, como yo dije en el tiempo de la campaña, solamente ser nominado ya era un honor por el sitio en donde sucede. Segundo, pues que tenga la gente la bondad de haber respaldado esto, pues un honor sin nombre, porque claro, Loja pues es una ciudad importante en el contexto del país. No quiero decir que hayan más o menos, no me refiero a eso, pero es una ciudad importante, dueña de una larguísima trayectoria en muchísimos campos que a lo mejor han permitido que se distinga. Eso tiene un peso específico. Y mucho más, pues aquí en este momento ha tenido la fortuna y la generosidad de que la población confíe. Es un reto altísimo. Y yo entiendo que en el transcurso de la campaña, como fue mi oferta a la gente que tuvo la bondad de invitarnos, el hacer lo mejor posible en esa campaña, de que no sea disonante, de que no sea una figura que se transforma, sea de una actitud antes de una actitud en la campaña, de que haga cosas extrañas, de que se salga de lo que es y que lo que la gente admira y quiere. Eso no pasó. Lo mismo va a suceder en este espacio. Lo que la gente con tanta generosidad reconoce y cree que va a suceder, eso va a suceder. Que tengan absolutamente certeza de que el ser humano no tiene razón alguna para cambiar, excepto hacer mejor, no hacer peor. ¿Se quedaron en el camino buenos candidatos? Yo creo que todo ser humano tiene algo que ofrecer, y es bueno que esto sea así. Pero quien a la final valora y consigna su voto decide qué valor, qué principio premia más que el otro. Yo a ratos no me pasa con frecuencia lo de la discalculia, ¿no? Es decir, ya frente a los números
Yo reacciono distinto diciendo que era el mejor, pero no me fue tan bien. Los números dicen lo que dicen, ¿no es cierto? Y eso tiene una reflexión tras el ser humano, no soy el mejor, pero acabé último. Y cosas así, o sea, tiene que tener esto una lógica, y esa lógica la impuso el ser humano, hay que respetárselo. A mí me parece que dijo lo que debía decir, y eso tiene que ser valorado. Hay que aprender a leer en la adversidad también, no solamente cuando me beneficia. Pero en la política no hay lógica. Me parece que tal cual en el fútbol. Me parece que hay mucha también, sino que hay veces que uno lo interpreta dependiendo de hincha de qué equipo es, y no es esa la adecuada. Uno tiene que tener la capacidad también de retirarse un poquito, ¿no es cierto?, y poder ver el escenario completo, porque le hace bien a uno. No hay peor mentira que la que uno mismo se dice. Creo que la actitud en la vida ha sido esa, la de todos. Tratamos un poquito de alejarnos, de ver bien las cosas objetivamente. Todo el mundo dice, respira, respira para que tomes una decisión, o no pienses en cabeza caliente. Es porque le permite ser más objetivo en las cosas. ¿Pero usted cree que esta ha sido una... las campañas también son una oportunidad para depurar un poco candidatos, personas? Yo creo que hay cosas que han sido dichas y con voz fuerte, en función de que se dijo al inicio que el hartazgo llegó a su límite, y me parece que llegó. Eso está demostrado en los números. Que las tendencias, de alguna manera, que independientemente de que no tenga una trayectoria, esas palabras raras que dice, una trayectoria, la clase política, cosas de esa naturaleza, han sido bien vistas. Eso quiere decir algo, ¿no es cierto? Que ojalá eso crezca y cada vez sea más frecuente, le haría muy bien a la sociedad. Entonces yo creo que en grandes líneas muchas verdades han sido dichas y la gente ha respaldado esas verdades. Yo creo que van a tener muchísima más fuerza con el tiempo, y en buena hora que sea así para la sociedad. Claro, pero en la asamblea el ejercicio de la fiscalización es fuerte, no se combate a veces con discursos melifluos porque no lo van a entender. Así es. Así es. Me parece que la fuerza no depende solo de ella, sino del uso de ella. Es decir, no siempre con tener un discurso estridente a lo mejor. No, es que no es lo mismo. O sea, es que no. En el caso, por ejemplo, de mi pregunta no va por ahí. En la contundencia de la estridencia reflexión, es un vociferero lo haría bien. Así es. No. Lo que a veces se demanda, por ejemplo, usted ya lo tiene, capacidad, inteligencia, pero eso tiene que ir acompañado de ciertos factores como, por ejemplo, la firmeza, la fortaleza, la entereza para hacerlo. Así es. Porque ¿de qué nos serviría también un hombre, por ejemplo, muy bien formado, preparado, respetuoso? Entonces yo me quedo quieto, actúo de manera, vamos a decir, no me complico la vida, y entonces se nos meten. Así es. Que ese es otro escenario. Sí, pero me parece que no cabe eso en el mismo ser humano. Me parece que no sería como hablar de dos personas en el mismo tiempo. En este caso particular, pues yo creo que la firmeza no es ajena a nosotros, la valentía tampoco, exacto, la decisión tampoco, sino que tiene que ser mostrada en el respectivo escenario, ¿no es cierto? Hay algunos que meditará con una sola reflexión y otros a lo mejor con un amplio debate en un tono firme. Yo creo que con el tiempo vamos a ir, la población va a encontrar cada vez más razones que ratifiquen su decisión y que le hagan sentir bien al final de la jornada diciendo era lo que esperábamos. Claro, porque de repente hay que observar la línea política también, doctor. Por ejemplo, la línea de Fernando era esa línea de fustigar, pero con qué argumentos y con qué nivel primero de información, de inteligencia, de estilo para confrontar. Por eso, como no pudieron rebatir eso, lo mataron. Y me parece que ese es un gran ejemplo, doctor Freddy, porque vea usted, él siempre habló, es más, uno de los puntales fundamentales del plan Construir un Ecuador Seguro era la seguridad, pero jamás le oímos a él hablando, ¿no es cierto?, de salir armados a resolver los conflictos. Al contrario, entre su postulado del plan de gobierno enfocaba toda una doctrina, la cultura de paz.
Alguien podría decir en realidad con esa vehemencia, frontalidad que decía las cosas, un hombre absolutamente violento y que ofreció salir a armar al Ecuador entero. No, Jamás dijo eso. No. Jamás dijo eso. No. Entonces a mí me parece que en realidad Exactamente. eso era su valor precisamente, era su peso específico y ese hay que mantenerlo. No, Ese legado es el que hay que hacer este tributo precisamente a esa fortaleza, pero a la inteligencia de poder aplicarlo en la vida real. Claro, qué buena descripción, doctor. Sí. Muy buena descripción, porque no es lo mismo. Ni se escribe es igual. lo mismo, exactamente, pues nos remitimos los principios bíblicos y vemos a hombres con mucha entereza, pero que no eran malos, más bien eran víctimas. Así es. Exactamente. Querido doctor, yo quiero agradecerle su comparecencia esta mañana, la gentileza de su presencia y desearle ya de antemano que le vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias, doctor Fried, y ratifico el agradecimiento a la ciudadanía de esta enorme, de mi querida provincia, por este enorme respaldo que ha brindado a esta presentación en este escenario un poco diferente al habitual nuestro, pero que le ha tomado con el mismo afecto y respeto. Yo se lo agradezco. Y a ustedes los medios, sigo ratificando esto, ha sido valiosísimo el aporte de ustedes y yo se lo agradezco eternamente en función de que nos ha permitido llegar a donde debemos estar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.